Pues siempre es una tragedia, pero cuando esa pérdida es causada por un suicidio, las preguntas no dejan de sucederse. ¿Por qué? ¿Cómo no se dio cuenta nadie de lo que pasaba? ¿Se pudo hacer algo? Hoy vamos a conocer la historia de Ariadna, que en boca de su padre, porque la joven decidió con 18 años terminar con su vida dejando a una familia destrozada. Se llama Ariadna y era la única hija de Olga y Carlos. Aquí está de pequeña con su mamá, siempre perfecta, muy inteligente. Muy pronto comenzó a dibujar y a tocar cualquier instrumento de música y a leer mucho y variado. Impresionan sus ojos azules. Sus padres han viajado mucho con ella. Esta foto es de cuando fueron a Bruselas. Aquí está con su padre y aquí con su madre. Ariadna era buena estudiante, de sobresalientes, excepto las matemáticas, que en primaria una profesora le machacó y esto le marcó. Ariadna no dejó ver ese agobio que le producía y 16 días después de cumplir 18 años tomó una decisión equivocada. Se suicidó. La semana que viene se cumplirán 7 años sin Ariadna y hoy sus padres piensan que esto no tiene que seguir pasando y por eso ayudan a otros padres para que vean lo que ellos no pudieron ver. Estoy hablando con el padre de Ariadna, con Carlos Soto. Buenas tardes. Buenas Carlos. tardes, Emma. Es que estábamos viendo esa foto y qué bonita, ¿no? Qué bonita, Ariadna. Era muy bonita, sí, por dentro y por fuera. Uf, ¿qué pasó? Bueno, pues en realidad en ese momento no sabíamos nada, ¿no? Como casi todo el mundo, no conocíamos nada sobre el suicidio. Ella llegó un día que tenía un bajón, llegó del instituto, ya era muy buena estudiante. Y afortunadamente en ese momento nosotros dijimos, bueno, si necesitas un psicólogo, dijo, yo creo que sí. Buscamos al día siguiente un psicólogo, pero claro, nosotros no sabíamos que la mayoría de los psicólogos, vamos, que la psicología no estudia el suicidio durante la carrera y entonces él no tenía las armas suficientes para poder descubrir qué era lo que pasaba. Esto fueron 3 meses en los que afortunadamente yo en ese momento no trabajaba y pude estar 24 horas con ella. Estábamos muy pendientes, evidentemente, era nuestra única hija y la relación era fabulosa, pero ella nos ocultó todo lo que pasaba. Bueno, después de un tiempo no dormía, veíamos que dormía muy mal, fuimos al médico de cabecera, en ese momento ella acababa de cumplir los 18 y bueno, no le importó que yo entrara, le contó a la doctora lo que pasaba, una doctora mayor, no joven. Y la otra dijo, bueno, esto es muy normal, directamente le recetó... Pero Carlos, cuando le cuenta qué le pasa, le dice, estoy con un bajón, estoy deprimida, sí, estoy o le bajón. dice, tengo ciertas ideas. No, eso no lo dijo en ningún momento. No, ella le cuenta que no puede estudiar, que no puede dormir, que no sabe lo que le pasa. Estaba yo ahí, tampoco quería dar muchas pistas, entiendo. Y bueno, ya te digo, directamente le recetó pues lorazepam, antidepresivos y dijo, bueno, cuando te encuentres mal te tomas uno. Sin avisarnos a nosotros que durante las primeras semanas de tomar un antidepresivo hay que tener cuidado porque si existen ideas de suicidio, lo que hace es potenciarlas o puede potenciarlas y entonces hay que tener mucho cuidado. Y bueno, nosotros empezamos a controlar durante esos días que quedaban, pues que ella tomaba su medicación, que intentaba dormir, lo que haría cualquier padre. Y el único día que quedamos con unos amigos para tomar un café, ella nos dijo que había quedado con una amiga para salir y cuando llegamos a casa nos encontramos que había tomado la decisión. Ay Dios, Carlos, ¿cómo se asume esto? Pues la verdad es que en el primer momento lo que yo quise es irme con ella, pero bueno, me di cuenta que yo no tengo hermanos, que tenía a mi mujer, a mi madre, y que no podía hacerles lo mismo que había hecho ella. Y Ariadna nos dejó una carta maravillosa y a mí en ese momento tuve la inmensa suerte de pensar que había sido una enfermedad, ¿no? Una depresión. Y ya le pude poner nombre, ¿no? a lo que era, ¿no? Y cuando un familiar de cualquiera muere por cáncer, los sentimientos son muy distintos, ¿no? Que cuando es esto. Yo pude hacerlo a través de eso. Eso no ha evitado mucha de la culpa que el cerebro te... Pero dices una cosa inventa. importante, la inmensa suerte de que efectivamente era una enfermedad, claro, y tú no podías detectar, claro, esa enfermedad, tú y tu familia, ¿no? Y su madre. Porque supongo que la culpabilidad es inevitable, pero hay diferentes grados. Sí, nosotros, de hecho, mi mujer y yo ahora dirigimos un grupo de ayuda mutua con psicólogos Princesa 81 y tratamos a muchos supervivientes, ¿no? Y hemos visto y conocido muchos y la culpa es lo peor que tiene una persona que ha perdido a alguien.
Y no hay que olvidar que en este país son 11 diarios los que se suicidan y 20 que lo intentan cada día y no lo consiguen. El dato es altísimo, la cifra. Y ahora se ha disparado, los datos son terribles, aunque no se quiera hablar de ellos. Y yo hoy además estoy muy enfadado porque ayer salió una noticia y resulta que Sanidad ha determinado que no es necesaria, que es innecesario el que haya un plan de prevención del suicidio como tal, ¿no? Y me parece... ¿Me estás diciendo esto en serio? Esa noticia salió ayer y me parece tremendo que 4.000 muertos al mes, y las estadísticas sabemos que están mal hechas. De hecho, hay profesionales que calculan que es el doble. Y creo que 4.000 muertos al año son suficientes para que haya un plan y para que se haga. Sobre todo porque los adolescentes ha bajado la edad, ha subido un 200 y pico este año por ciento. Pero es que este plan salva vidas. Claro. Adolescentes y adultos, pero especialmente adolescentes, porque claro, un padre que está pendiente de su hija, que su hija le dice no estoy bien, quiero decir que todo estaba para que se solucionara. ¿Cómo se puede detectar, Carlos, ahora que te dedicas precisamente a dar esas charlas, ¿no? y a convertir ese dolor en ayuda? Bueno, lo primero que hay que hacer es estar... La adolescencia es una situación muy complicada, ¿no? Pero tanto en adolescentes como en adultos hay que estar... Primero, saber escuchar. Cuando notamos que hay un cambio radical en la forma de vestir, en la forma de comportarse, en no querer salir, un cambio muy radical que, como digo, en la adolescencia suele ser muy habitual, es muy complicado. Lo primero que hay que hacer, o lo primero que deberíamos hacer, es sentarnos y escuchar. En lugar de tratar de animar y de dar ánimos a nuestros hijos, que es lo que no hay que hacer, lo que hay que hacer es sentarse y decirle, mira, voy a escucharte, cuéntame lo que te está pasando y yo no voy a decir nada. Sin juzgar. Y no te voy a juzgar. Y si conseguimos que en ese momento hable, pues habremos dado un paso enorme, ¿no? Pero fíjate que los hijos siempre van a proteger a los padres, si tú lo estás diciendo, ¿no? No te van a causar más dolor, entonces no te van a decir hasta qué punto están sufriendo. Esa clave, ¿cómo se llega a ese punto? Fíjate, yo ahora colaboro con la Comunidad de Madrid en los cursos para atención primaria, ¿no? Para médicos, enfermeras de atención primaria. Y yo les digo siempre, vosotros tenéis un arma que los padres no tenemos. Si llega un chico y detectáis algo raro y le decís desnúdate que voy a revisarte, podéis ver si hay automutilaciones, que es un síntoma de mucho problema, ¿no? Yo no se lo puedo decir a mi hija porque se moriría de risa, pero tú sí se lo puedes decir. Y es una forma, y ellos están recibiendo, y eso es loable, una formación para intentar detectar, porque es más fácil que un hijo, y lo sabéis, tú tienes hijos, hable con un amigo, sí, con un profesor, con otra persona, que con nosotros. Qué importante esta charla que hemos tenido, Carlos, qué bonito homenaje a tu hija, a Ariadna, y que ese dolor lo hayas convertido en ayuda, que es importantísima con las cifras tan altas que se están manejando en estos momentos. Te doy las gracias de corazón por haber estado esta tarde en Viva la Vida, Carlos. Gracias a ti, Ana. Gracias.